Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Desde el versículo 11 hasta el 24. Y dice así la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que lo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido en persona por las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios por causa de mí. Y el Señor bendiga su santa y divina palabra. Amén. La semana anterior estuvimos comenzando a considerar ya el contenido de la carta, ¿no?, de Gálatas, después de los primeros versículos que eran así de saludo. Entonces, bien, veíamos la semana anterior, ¿no?, lo estábamos considerando a partir de el choque que estas palabras resulta para nuestra manera de pensar en la actualidad, quiero decir, de la persona de nuestra época. El escándalo que supone la afirmación de la palabra, ¿no?, de la exclusividad del Evangelio y de la exclusividad del nombre de Jesucristo. Esto es un auténtico escándalo para la mentalidad actual. Y bien, pues no siempre fue así. En las sociedades, en Europa, en América, ha habido a lo largo de los siglos un consenso social que era básicamente cristiano. Y gracias al cristianismo, pues, se ha, formaba un poco la base de las ideas principales que habían en la sociedad. Y esto, pues, hasta hace apenas unos pocos años. ¿Cómo, pues, se ha pasado de eso a lo que estamos viviendo ahora? ¿Cuál pueden ser las razones para que haya esta bancarrota, se puede decir, del cristianismo o de la fe cristiana? Aparentemente, ¿verdad?, en la sociedad. ¿En base, pues, a qué? Pues, principalmente, podríamos decir, ¿no?, una que yo, pues, avanzo sería que a mí por lo menos me parece fundamental, es que se ha perdido completamente en lo que es la sociedad la idea de la autoridad. La idea de la autoridad entre los hombres. Y esto es una cosa que lo vemos todos los días, ¿no? Si viene más lejos, pues pongamos por caso uno de los lugares, podemos decir, más solemnes, ¿no?, teóricamente, los parlamentos, ¿no? Los parlamentos se han convertido en un auténtico circo, ¿no? Vemos ahí, pues, el desenfado, ¿no?, de unos y otros, ¿no? No solamente de los jóvenes, aunque sí, principalmente, pero también mayores, ¿no?, desenfadados, ¿no? También incluso la manera como se va a vestir, ¿no? Es como si te vas a tomar un café con los amigos, pues te vas ahí, ¿no?, te arreglas un poquito y ya está, no mucho más, ¿no? La manera como se habla, ¿no?, el trato, cómo se tratan unos a otros, ¿no?, aquello de señoría, etcétera, ya cada vez menos, ¿no?
Y bueno, pues vemos esto incluso en la policía, la manera como se trata, se relaciona con los demás. Hace unas cuantas semanas, incluso meses, en la policía de Nueva York, creo que era en Estados Unidos, sacaron un vídeo, dos policías, ¿no?, que estaban comiendo donut, ¿no? Entonces estaban pues llenándose los carrillos con donut, ¿no? Entonces era para decir que la gente, donut, no hagas esto, donut, ¿no? No hagas, pues no seas malo, no tengas comportamientos odiosos, no seas, no faltes el respeto a la gente, etcétera, etcétera. Era como dos amigos, ¿no?, dos hermanos, ¿no?, que te están haciendo bromitas, ¿no?, para que te portes bien. Y esto es algo parecido que estamos viendo. Esta semana creo que en Madrid estaba la policía pues haciendo el challenge de no sé qué, ¿no? Entonces están ellos también haciendo el challenge, ¿no? Hacían manequitos aquí que no te mueves, ¿no? Y bien, pues esta es la policía, que es la figura de la autoridad. Entonces ya digo, esto es muy curioso ver cómo las figuras de autoridad no tienen para nada ninguna autoridad, sino que se presentan de manera, voy a decir payasa, ¿no?, delante de la gente. Pero bueno, fijémonos en que el cristianismo, por otra parte, lo que es la fe cristiana, se está basado en unas afirmaciones de verdad absoluta. Está basado en la afirmación de que el cristianismo es un camino de salvación y que solamente hay un camino de salvación y que solamente hay un nombre por el cual los hombres puedan ser salvos. Y por medio, pues, de su nombre solamente los hombres son salvos. Entonces, por lo tanto, vemos, esto es un mensaje autoritativo de la palabra de Dios y se basa directamente, por lo tanto, el Evangelio en la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios. Y, bueno, pues, del pasaje que hemos leído, vemos al apóstol Pablo como un ejemplo vivo de este mensaje. Un ejemplo vivo. En él, a través de él, vemos y comprendemos lo que es la autoridad divina del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio para que tenga esa autoridad? ¿En qué se basa la autoridad divina del Evangelio? Bueno, pues vemos aquí en este pasaje una serie de razones. En primer lugar, sobre todo nos está hablando del origen del Evangelio y nos dice que no es un origen humano, sino que es origen divino, y nos lo presenta pues tan pronto en el versículo 11. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí, o que yo os he anunciado, no es según hombre. No es según hombre. Para fundamentar todo lo que ha dicho acerca de que si otro viene anunciando otro evangelio sea anatema, dice, no, es que el mío no es de los hombres, el mío, el que yo anuncio, es de Dios. Versículo 12, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces él no era, digamos, un miembro de la corriente de pensamiento tal, o de la tradición cual, de la filosofía o de lo que sea. No es una tradición de hombres. Y a esto, pues, los estudiosos que tratan el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, a eso reduce lo que es el Evangelio. A una tradición que se va transmitiendo pues de unos a otros y en abierto contraste con lo que estamos aquí. Una tradición, por lo tanto, por supuesto, pues parecido a lo que es la tradición dentro del catolicismo romano. Entonces vemos que todos los caminos tienden hacia el mismo lugar, ¿no?, hacia Roma, ¿no?, equiparando la tradición de la Iglesia a la tradición. La Biblia sería un conjunto de tradiciones según ellos, pero no, aquí vemos el apóstol Pablo dice, no es según hombres, lo recibí por revelación del Señor Jesucristo. Y él no fue pues encomendado al ministerio por los hombres, él fue encomendado directamente por Jesucristo al
ministerio y a la predicación del Evangelio. Para saber, por supuesto, más detalles acerca de su conversión, hemos de estar mirando en el libro de los Hechos, del capítulo 9, ¿verdad? Ahí pues es cuando Jesucristo se le aparece en el camino de Damasco. Ahí iba el apóstol Pablo con cartas del Sanedrín de Jerusalén para prender a los cristianos que estaban allí, de origen judío, ¿verdad? Que él iba a ir a visitar a las sinagogas para que los de las sinagogas les denunciase y les delatase. Mira, ese fulanito, tal, esos son ahora cristianos, hace pues unas cuantas semanas que parece ser que son un poco así raros, te los pueden llevar presos. Y él iba a buscarlos cuando Jesucristo se le aparece y él lo ve. Él es el único que lo ve. Pues vemos que fue una aparición personal del Señor Jesucristo. Y de esa manera, pues vemos, él cayó al suelo y él pues perdió completamente la vista, porque tuvo que ser llevado después a la ciudad, pues por lo demás, porque no veía. Por lo tanto, vemos que Jesucristo se le apareció como Señor de la gloria, y él, ante el Señor de la gloria, pues estuvo completamente abatido. Fue la derrota del apóstol, no del apóstol, no, sino del perseguidor Saulo. Fue su derrota ante el Señor de la gloria. Y allí pues estuvo esperando unos días, y él estaba orando, y sí, hubo una intervención humana. Sabemos, en Hechos capítulo 9 aparece un personaje que se llama Ananías, pero el Señor lo iba a utilizar, ¿no? Sobre todo para que le diera el bautismo al apóstol, ¿no? Pero con todo y con eso leemos en Hechos 9, en el versículo 12, que, bueno, Dios, el Señor Jesús ya le había revelado a a Pablo, que iba a venir pues esa persona. En 9:12 dice: Vamos a leer el versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces vemos, Ananías fue la persona instrumental, se pueda decir, ¿no? Para que él recobrara la vista. Y entonces, bueno, pues vemos, sí, hubo una cierta mediación. Y eso es lo que ocurrió tras el bautismo, en el versículo 18, cuando, vemos aquí en el versículo 17, Ananías fue y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vemos, él pues fue lleno del Espíritu Santo, recibió la vista y después fue bautizado. Y por lo tanto vemos que hubo, sí, pues esta cierta participación del hombre en su experiencia que él tuvo. Es decir, que él no tuvo una experiencia absolutamente celestial, que solamente tuvo que ver con ángeles, y que estaba pues como en visiones celestiales, como en el cielo, ¿no? Él estaba en la tierra y entre hombres, y el Señor Jesucristo se sirvió de un hombre en particular para que le impusiera las manos, porque, hombre, él iba a ser añadido por el bautismo a la iglesia del Señor Jesucristo, con lo cual él no iba a estar pues aquí en plan persona absolutamente solitaria e individualista. No, él iba a formar parte, por lo tanto, de la iglesia visible del Señor. Por lo tanto, es normal, ¿no? Es normal todo esto, pero esto no significa, por lo tanto, que él, haya sido convertido, por así decirlo, a hombres, ¿no? Y por medio de hombres hubo esa
esa participación de los hombres, pero no fue su conversión una obra de hombres. Y en el capítulo 9 también de Hechos vemos que, además de esto, inmediatamente se puso a predicar el apóstol. En el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónicos, todos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y para esto vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Pablo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco afirmando que este era el Cristo. Entonces vemos que el Señor Jesús, además, para esto se le apareció en el versículo 15. Porque dice, cuando se le estaba hablando con Ananías, dijo, ve, esa fue la respuesta que dio Jesús a sus, digamos, objeciones, ¿no? Que Pablo, pues, era el perseguidor, entonces dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, pues entonces aquí tenemos en el apóstol Pablo un caso que es ciertamente excepcional. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos llamamientos al mismo tiempo, o casi. Primeramente, el de su conversión y, en segundo lugar, llamamiento a predicar, el llamamiento al ministerio. Algo que normalmente no se da, ¿no? Que alguien, pues, en su conversión, plaf, así recibe tanto la conversión como el llamamiento a estar predicando la palabra. Normalmente no es esto, ¿verdad? Y no es solamente lo normal, sino que tampoco es algo que la palabra de Dios lo anime, ¿no? Acordémonos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, que el que predica la palabra, el que enseña, ¿verdad?, no ha de ser un neófito, no ha de ser, por lo tanto, uno que hace poco ha venido la fe. ¿Para qué? Pues para que, envaneciéndose, no caiga en la condenación del diablo. Bien, por lo tanto, vemos que esto nos sirve para guardarnos a nosotros de hacer como la experiencia del apóstol Pablo fuese a nosotros nuestro modelo o la marca de todos los cristianos, ¿verdad? Eso es un error, o sería un error. A veces se hace esto. Se hace, por ejemplo, de la experiencia de los cristianos en Pentecostés o de la experiencia de los cristianos en Samaria, de que se pusieron todos a hablar en lenguas, pues la norma, lo que tiene que ser la norma de todos los cristianos. Entonces, para mostrar que tú verdaderamente estás convertido, tienes que hablar lenguas que nadie entiende, ni siquiera el que habla. Eso es un error, porque eso no es dado para que sea la norma de todos los cristianos. La misma palabra deja claro que el recién convertido no se puede poner a predicar, pero de esa manera, pues la palabra, Dios está mostrando que el apóstol Pablo era un caso completamente excepcional, porque él iba a traer buena parte de la enseñanza del Nuevo Testamento, y esto es palabra de Dios y no palabra de los hombres. Entonces vemos que, por otra parte, lo que sí es para nosotros es lo que hemos visto de la conversión y el llamamiento también a predicar. Eso no ha de ser una cosa una persuasión de los hombres. No le tenemos que estar convencidos, o nosotros no convertimos a nadie. La conversión, si es una conversión verdadera, es del Señor. Eso no significa que el Señor no nos pueda utilizar en lo que nosotros decimos o lo que nosotros hablamos o enseñamos para que se puedan convertir. Pero la conversión es una obra interior, y una obra interior en el corazón de la gente. Nosotros no podemos convertir a las personas, eso solamente el Señor por su Espíritu Santo. Lo mismo el llamamiento a predicar. Nosotros no podemos decir tú a predicar, tú a ponerte al ministerio pastoral, porque eso solamente lo puede hacer Cristo. Solamente lo hace Cristo, llamando a quien Él ha determinado para que vaya a predicar su palabra. Porque si no, pues estaríamos ocupando el lugar de Cristo, y eso no sería ni bueno, ni para el que predica, ni para tampoco la Iglesia. Entonces vemos que esto lo que pone también de manifiesto, lo que resalta, es que Dios es un Dios personal.
Dios es un Dios personal y la salvación, por lo tanto, se recibe y se experimenta de manera personal. Aquel que recibe la salvación lo recibe de manera personal, relacionándose con un Dios personal. Es un Dios vivo y verdadero. Y entonces vemos que Dios se hace real a esa persona. Y esa persona pues recibe la salvación de esa manera, ¿verdad? Y bien, pues esto es lo que también desarrolla el apóstol Pablo a continuación, y podemos ver aquí la segunda gran idea de lo que él está diciendo en este pasaje, porque él está hablando, decimos, ¿no? La base de la autoridad del Evangelio, por una parte, es el origen divino del mensaje o del Evangelio, pero por otra parte también proviene de la experiencia de la salvación a través de ese mensaje. La fe viene para el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y vemos aquí la experiencia de la salvación, que no hay nada semejante y nada entre los hombres. Vemos, esto es lo que se destaca, versículos 13 y 14. Y leemos allí, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres que ellos, ¿no? Hay este pasaje paralelo en Filipenses capítulo 3, cuando él también está diciendo pues de lo que él era, ¿no? Cuando está hablando pues de otros que se hacían pasar por grandes judíos, pues decía, pues bueno, si alguien tiene que gloriarse en cuanto a esto de ser judíos, pues yo más, ¿no? Dice en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bien, pues entonces vemos que aquí está hablando de, sobre todo, su celo como judío celoso de su religión. Él era tan celoso, decía, que asolaba la iglesia, la perseguía sobremanera. Y él no solamente, bueno, pues llegaba a las manos o los metía en la cárcel, sino que también en su conducta personal él destacaba sobre todo el resto de los judíos, porque dice, aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos de mi nación. Él se lo tomaba las cosas en seriedad. Él tenía un comportamiento, como dice en la ley, intachable, ¿no? Irreprensible en Filipenses, ¿no? Dice pues que él era mucho más celoso de las tradiciones de los padres. En cuanto a esta expresión de tradiciones de los padres, ¿a qué se refiere? A la ley de Dios, los mandamientos de Dios o las tradiciones de los judíos que habían añadido a la ley de Dios. Bueno, pues sabemos que Lutero, pues la carta a los Gálatas fue muy importante, y por medio de ella pues hubo una gran cantidad de enseñanza en cuanto al Evangelio en el tiempo de la Reforma, por medio de él, por medio de otros, y esta frase él la identificaba a la ley moral, a la tradición de los padres. Y bueno, pues aunque es cierto que reconocemos a Lutero, pues y también pues reconocemos su enseñanza en cuanto a la ley y el Evangelio, la diferencia que hay entre la ley y el Evangelio, hemos de decir que vemos más bien aquí las tradiciones de los padres como las enseñanzas del judaísmo. ¿Por qué? Pues porque la ley tampoco era tradición de los hombres. En Hebreos se nos dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Fue dada por medio de ángeles, no fue tampoco una tradición, ¿no? Si eso solamente fuese la ley natural, pues todavía podrías decir que sí. Pero estamos hablando de la ley revelada, que también es palabra de Dios, que también es palabra inspirada, por lo tanto no eran tradiciones humanas, y por lo tanto serían las leyes, los mandamientos de hombre, de los cuales también criticaba Cristo en Mateo 15, y que se hacían pasar por mandamientos de Dios. Bien, pues entonces vemos el futuro, todavía no lo era, pero aquel futuro apóstol, Saulo,
futuro apóstol Pablo, entonces, cuando era judío, estaba en el judaísmo, él era el ejemplo de lo que todo buen judío israelita tendría que ser. Todo el mundo estaría orgulloso de alguien como él. Pues si tuviésemos a alguien como él en nuestra sinagoga, él sería pues aquel que todo el mundo, con el que todo el mundo querría emparentar, ¿verdad? Él es el ejemplo, el tipo de todo de todo buen judío, el que todos deberían tratar de parecerse, de imitar, ¿no? Y sin embargo vemos que hubo un cambio completo en su persona, un cambio glorioso, cuando leemos en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, esto es el tiempo, por lo tanto, que el Señor en su buena voluntad había fijado. Cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre. Entonces aquí vemos, esto es una referencia a la predestinación de Dios. Una expresión parecida la vemos en Jeremías, o la vimos en Jeremías 1, cuando dice que antes de que nacieses, pues yo te aparté y te di como profeta. Bien, pues está hablando, por lo tanto, de la predestinación. Él, aunque iba a ser, pues, hemos visto, judío, celoso, perseguidor, etcétera, etcétera, él ya había sido puesto aparte, el Señor lo había reservado y a su tiempo el Señor lo llamaría para que él predicase. Bien, pues entonces también continúa diciendo, me llamó por su gracia. Ya estuvimos viendo acerca del llamamiento, el llamamiento eficaz de Dios, del cual pues lo hemos estado viendo sobre todo en Hechos capítulo 9, cómo el Señor lo llamó en su camino a Damasco. Pues dice que le agradó al Señor revelar a su Hijo en mí. Bien, pues vemos, ¿no? El Señor lo había apartado, el Señor lo había predestinado, y bueno, pues esto no significa, por lo tanto, que Él era una persona completamente excepcional y que Él iba a realizar grandes cosas, un personaje místico. Él iba a ser un gran libertador, o un estilo de Fidel, o un estilo del Che, una persona con un gran destino que iba a cambiar por todas las cosas, ¿no? El Señor le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto es necesario padecer y sufrir por mi nombre. Él sí tenía que, por otra parte, anunciar la palabra a los reyes y ser apóstol a las naciones. Entonces vemos, el Evangelio fue el medio para convertirlo. Él, sí, era elegido, pero mientras no estuvo en el Evangelio, no estuvo en los caminos de Dios. Entonces, al que es elegido, el Señor pues lo llama por el Evangelio. El que es elegido, pero todavía no ha llegado el tiempo que el Señor lo ha llamado por gracia, todavía está en su carne, todavía está en su vieja naturaleza, todavía está en la vana manera de vivir heredada de sus padres, que ha recibido de la tradición de sus padres, o del mundo, o de la sociedad. Entonces vemos, este es el cambio, porque dice aquí que el Señor le agradó revelar a su Hijo en mí, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí es una revelación de Jesucristo, pero vemos, es una revelación interior, revelar en mí. Es un conocimiento de Él, por lo tanto la revelación implica un conocimiento, pero no es un conocimiento que se queda fuera de uno mismo, sino que va a su interior. No es un conocimiento que no le afecta para nada su persona ni su corazón, sino que es un cambio no tanto de fuera a adentro, sino desde el interior mismo, por la obra del Espíritu Santo. Y eso fue pues al ver como hemos visto, su propia bancarrota en la carne. Ese Pablo, ese modelo de judío, ese que era tan valiente para perseguir a todos los cristianos e iglesias, él pues
que estaría a lo mejor convencido de que si alguno sería salvo por tomarse las cosas en serio del judaísmo, ese sería él, y que ardía con su celo, ¿verdad?, y que quemaba a todo el mundo en la hoguera con su celo. Él pues vio que sí, aquel a quien él perseguía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él es el Señor de la gloria, el Todopoderoso. Por lo tanto, él, Pablo, estaba completamente equivocado acerca del Señor, es el Señor Jesús, y acerca de sí mismo. Y él tenía un muy alto, demasiado alto concepto de sí mismo. Él se pensaba grandes cosas y maravillas de sí mismo. Pero el Señor lo llevó a darse cuenta de que él, Pablo, era un desventurado, un pobre, un ciego, y pues eso, que necesitaba recibir la gracia del Señor para ver claramente. Y eso es, por lo tanto, cuando reveló a su Hijo en mí, cuando lo recibió por la fe, un conocimiento interior, y tuvo a Cristo entonces por la fe viviendo en su interior. Cristo en vosotros, dice Pablo en Colosenses, la esperanza de la gloria. Cristo en el interior, Cristo morando por la fe en el interior de una persona. Es lo que dirá en capítulo 2, versículo 20, cuando dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso fue la experiencia de su conversión, cuando Cristo vino a vivir en él. Esta experiencia del cristianismo, esta conversión, esto es el nuevo nacimiento, que Cristo viene a morar en el corazón de una persona. Y eso no es nada comparable a ninguna otra cosa. Y hay conversiones, ¿para qué nos vamos a engañar? Fuera del cristianismo hay conversiones. De conversiones está la vida llena. Estuvo, por ejemplo, la de aquel famoso cantante Cat Stevens, ¿no?, que se convirtió ¿a qué? Al Islam. Estaba pues cantándole pues las canciones, ¿no?, a sus amores pecaminosos, ¿no?, y un par de años después está pues convertido al Islam, se deja barba y etcétera, etcétera. O pues que se convierte a ser revolucionario, ¿no?, o que no sé, o que deja la bebida, o deja la droga, o deja esto, lo otro, lleva una vida más o menos decente. ¿Cree en Dios? No, él tiene una vida muy honesta y es solamente muy todo racional y es pues por la fuerza de su voluntad. Bueno, yo conocí a una persona que en su juventud estuvo trabajando en un taller, no tuvo ningunos estudios y ya pues adulto, 20, 30 años, 40, no sé, se puso a la universidad, se sacó el doctorado y estuvo enseñando y él no creyó, pero vemos, es un buen alcance en la vida, ¿verdad? Pero esto no es nada del Evangelio, porque la conversión del Evangelio es el despojarse de todo lo que uno es, el dejar lo que todo uno pueda ser para recibir solamente a Cristo, para recibir y en Cristo recibir la salvación. No es algo que uno vaya a hacer, sino es algo enteramente Cristo y lo que Él ha hecho. Bien, pues entonces fijémonos, esto es la conversión. Y aquí sí que podemos entonces establecer el paralelo con todos los cristianos, los que han nacido de nuevo. Esto es el nuevo nacimiento. El dejar pues lo que somos o lo que pensamos ser para ir a Cristo y para recibir a Él. Bien, y muy ligado a todo esto, la tercera gran idea, con esto ya concluimos, la autoridad del Evangelio está basada en cuanto a la transformación de la vida que el Evangelio trae a las personas. En la segunda mitad del versículo 16 dice que, continuando con la idea también acerca de la encomendación del Evangelio, la predicación del Evangelio, que él había comenzado a predicar inmediatamente, dice que él no consultó enseguida con carne y sangre, él no recibió una encomienda de los hombres. Y bueno, dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo,
sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días, más a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, siervo del Señor, 3 años después. Bien, pues entonces vemos, después se fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces él no recibió esa encomendación para predicar el Evangelio, como hemos dicho, de los hombres, ni siquiera de los apóstoles, y lo deja claro aquí. En el versículo 18, pues pasados 3 años, ¿no? Él volvió, vemos, pasados 3 años. Ya llevaba 3 años convertido y seguramente también predicando, etcétera, etcétera. Bien, pero fijémonos en el versículo 23 y 24, la transformación de la que hablábamos. Porque dice, solamente habían oído decir, aquel que otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que nos perseguía, ahora lo anuncia. Está haciendo completamente lo contrario. Vemos, el más fiero enemigo ahora se ha convertido en apóstol, en predicador de la fe. Y esto, pues, por lo tanto, fue una cosa completamente sorprendente, y eso, pues, llenaba de admiración a la gente. ¿Cómo es posible? Alguien que estaba atacando de esa manera a la fe y a los cristianos, ahora él está predicando, él de perseguidor pasa a predicador. Bueno, esto es los cambios que trae el Evangelio. Del que es ateo pasa a ser creyente, o del que es mundano, que es un inmundo que está en sus pecados, pues lo hace santo. Que es un pecador y que es un hijo del infierno, pues lo pasa a ser justo delante de Dios y ser, por lo tanto, ciudadano del reino de los cielos. Esto es, por lo tanto, también la transformación de todo cristiano. Porque nos dice en 2 Corintios capítulo 5 que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si la conversión es algo que no es humana, ¿verdad? La conversión verdadera, el nuevo nacimiento, es que Cristo pasa a morar en el corazón de una persona, pues la santificación tampoco lo es. Esa continua santificación que el Señor va obrando, esa transformación de vida, de hacer, pues, de un inmundo un santo. Entonces es como la luz de la aurora, dice la palabra, que, bueno, pues cuando amanece hay poca luz, pero va el día creciendo hasta que el día es perfecto. Así será nuestra santidad en aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor o cuando Cristo venga, si no viene antes, por lo tanto. Entonces vemos con todo, y con eso, pues vemos, esta es la experiencia de los cristianos. Ni su mensaje, ni la conversión a través de este mensaje, ni la transformación que este mensaje produce, esto es nada comparable a lo que ocurre en el mundo. No es nada humano, sino que es de Dios. Esto es lo que ocurre con todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo. Pero con todo y con eso podemos estar pensando, ¿no? Volviendo al tema inicial, ¿no? En el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Que vemos es tan difícil para el Evangelio, Dios no ha perdido el control, ni Dios no es más débil ahora que antes, ni su mano se ha cortado para salvar. Dios tiene todo el poder para convertir pecadores, como siempre lo ha sido, y para transformarlos completamente. Y bien, pues hemos de pensar si acerca de pensar en personas, ¿no? En personajes tal vez, que sean, bueno, pues a lo mejor no como el apóstol Pablo, que están persiguiendo a los cristianos, pero que sean opuestos al Señor, que sean opuestos a su palabra, ya sea porque sean notorios pecadores o porque en un plano intelectual pues ellos se presentan en contrarios o enemigos a la palabra de Dios, porque sean humanistas o etcétera, etcétera. Pues, hermanos, podemos pensar en eso. ¿Por qué no vamos a estar orando por la conversión de tales personas? ¿Por qué no nos fijamos en una?
¿por qué no nos fijamos en una en concreto? Para estar orando por ellos, para que el Señor haga una obra por medio de esa persona o en la vida de esa persona, para que realmente haga algo parecido a lo que estamos viendo aquí con el apóstol Pablo. Esto realmente redundaría en la verdad del Evangelio, redundaría para la gloria de Dios, como vemos aquí en el versículo 24, glorificaban a Dios por causa de mí. Y esto confirmaría esto a los ojos del mundo. Esto no significa que a lo mejor el mundo se vaya a convertir, pero esto sería una vindicación del nombre del Señor y una vindicación de su Evangelio. Ante una hora que es grave, pues remedios también. Si la hora es excepcional, remedios excepcionales, estemos orando por ello. Y pidamos al Señor, pues, por la salvación, ¿no? Aunque sea de uno, de personajes de este estilo, por el cual, pues, el Señor pueda ser glorificado. Ya sea, pues, cantante, ya sea actor, ya sea político, ya sea periodista, lo que sea, pero que sea pues verdaderamente convertido para que Él dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo realmente puede hacer. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.